8 de la mañana con 11 minutos. 8 con 11 minutos. 11 minutos. Vamos con nuestro invitado. Tenemos al ministro del Trabajo para hablar de inmediato. 11 minutos. En Buenos Días, América. Los protagonistas de la noticia. Gracias por acceder a este diálogo con América Guayaquil. Les saluda William Ludeña, me acompaña Alberto Quintana y Virginia Córdoba. Estamos en Buenos Días, América. Ministro Andrés Ich, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está esa salud? Lo veo por lo menos bien ahí en pantalla. Buenos días. Buenos días, William. Muchas gracias por la invitación. Afortunadamente todo bien. Igual te veo bien a ti. Así es que espero que también de salud estés bien. Sí, Andrés. Ahora, hablemos de las nuevas modalidades de trabajo aquí en el país. Uno ven con buenos ojos, otros como extraños en este tema. No confían, algunos no confían. Otros dicen, bueno, se abre la posibilidad de trabajo. Andrés. Yo creo que es importante, William, en primer lugar, que esa desconfianza natural hacia una decisión de política pública sea analizada en el contexto de los datos, precisamente para salir de dudas sobre si una política está funcionando o no. Lo que hemos hecho es tomar aquellas experiencias que hemos visto, que mejor han funcionado durante la pandemia para ir cerrando esas brechas tan graves que se abrieron de desempleo, de subempleo, precisamente por culpa de la crisis sanitaria, y las hemos recogido en estas 4 nuevas modalidades contractuales. Básicamente lo que buscamos aquí es la generación de oportunidades, siempre con un equilibrio entre esas oportunidades y la protección de derechos. Aquí es sumamente importante, 1, generar caminos hacia la formalización de los ecuatorianos, 2, contar con toda la red de protección que da, por ejemplo, la seguridad social. Y la tercera cosa que es importante es que se trace un camino adecuado para generar relaciones a largo plazo, relaciones que sean muy positivas para ambas partes, tanto para trabajadores como para empleadores, y sobre todo dar un poco más de esperanza a los ecuatorianos en este momento que necesitan urgentemente encontrar no solamente trabajos, sino trabajos remunerados acorde a la ley y además con condiciones óptimas, condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones. Ministro, ¿cómo está la protección al trabajador que, por ejemplo, pierde un empleo? ¿Cómo está esa vigilancia esperando que reciban sus liquidaciones acorde a la ley? Hemos visto, William, que la crisis lo que provocó es una destrucción muy grande de plazas de trabajo. Sobre todo entre los meses de marzo hasta el mes de junio, a comienzos del mes de junio, la caída en el trabajo fue muy fuerte. La encuesta del INEC, que se cerró a finales de junio, nos dejaba ver más de 1 millón de desempleados en el país. Desde junio para acá las cosas han mejorado. No todavía al punto que quisiéramos, aún estamos lejos de los límites prepandemia. Sin embargo, esa mejora también ha permitido poder enfocar más esfuerzos en decisiones de control o en acciones de control, precisamente para proteger a los ecuatorianos que han perdido su trabajo. Tenemos hasta el momento cerca de 36,000 denuncias presentadas en el ministerio en lo que va del año. Si comparamos con el año 2019, es una cifra muy grande. El año 2019 cerramos con cerca de 4,200 denuncias, por lo tanto se han multiplicado casi por 9 en este momento. De esas se han atendido a la gran mayoría. Tenemos todavía una brecha por cerrar. Pero yo creo, William, aquí que es importante una cosa: no solamente es importante o no solamente es urgente atender esas denuncias, es igual de urgente y aún más importante, pensando a futuro, el que estos ecuatorianos que perdieron trabajo tengan nuevas oportunidades para enrolarse en el mercado formal. Por lo tanto, esa combinación de acciones, tanto de control como sobre todo de generación de espacios y oportunidades, tiene que ser la prioridad número 1 del Ministerio. Del 883, de ese decreto, personas que dejaron de trabajar y recibieron su liquidación, estas personas ahora, creo que fue decisión de la Corte Constitucional, me corrige Andrés, ¿pueden volver a laborar sin tener que devolver el dinero? O sea, ¿pueden volver a servir o estar en trabajos del Estado o del gobierno? Es correcto, William. Este análisis que haces y para los ecuatorianos
conocen, el 883 era un decreto que estaba vigente desde hace mucho tiempo y que básicamente lo que hacía era permitir la compra de renuncias. El decreto lo trataba como renuncias voluntarias, y la Corte lo que consideró es que ese mecanismo no era voluntario, por lo tanto, al no haber acuerdo entre las partes, era inconstitucional. La Corte ha dicho varias cosas. Lo primero es que no es retroactivo, por lo tanto, las personas a las cuales se les compró las renuncias no están obligadas a ser reintegradas a sus puestos de trabajo. El decreto también decía una cosa, y es que estos funcionarios no podían volver a trabajar a menos que devuelvan todo lo que habían recibido en indemnización. La Corte ha dicho que eso tampoco procede. Hay una cosa que no está clara y que probablemente la Corte lo aclarará más adelante, que es si es que el tiempo se debe de vengar. Es decir, no el monto, sino el tiempo de servicio equivalente a la indemnización que recibieron. En muchos de estos casos, quizá inclusive ya el tiempo habría transcurrido. Por lo tanto, ese es, me parece a mí, un espacio que no está del todo claro en la sentencia de la Corte Constitucional. Que creo que es importante aquí, William, sobre todo que, estando nosotros en un Estado de Derecho, estamos en la obligación de acatar las decisiones de la Corte Constitucional. Por lo tanto, lo que tenemos en este momento es un decreto que ha sido declarado inconstitucional y, por lo tanto, tenemos que acoger esa decisión de la Corte y procesar los requerimientos que puedan venir desde las instituciones públicas o desde la ciudadanía con eso en mente. Ministro Andrés Isch, ministro de Trabajo, hay una cosa importante ahí en el 883. La palabra obligatoria. Ya no se renunciará a un trabajo obligado. ¿Ya esa palabra obligatoria se omite también? Así es, lo que ha dicho la Corte básicamente es si es que un trabajador desea renunciar o desea vender su renuncia, puede haber un camino jurídico para hacerlo. Ya. Lo que no se puede hacer es obligarle a ese trabajador a tomar una decisión bajo una figura que la Corte entiende que no es la correcta. Sí. Tenemos otras figuras también en la legislación que son aplicables dependiendo de los casos y por lo tanto hay una gama de alternativas sobre las cuales las partes podrán llegar a acuerdos o la función pública siempre y cuando pague las indemnizaciones que correspondan. Claro. 8:19 a.m, hablando con el ministro de Trabajo Andrés Isch aquí en América. Alberto Quintana, también nuestro compañero, tiene inquietudes. Ministro, ¿cómo le va? Un tema importante que hemos venido ventilando durante los últimos días, el que tiene que ver con acuciantes problemas que tienen quienes desde la esfera del Estado ha perdido por obvio motivo, en medio de la pandemia, ha perdido sus fuentes de empleo. Y se han acercado, por ejemplo, al IES. Yo sé que este es un tema que tiene que ver con el IES, pero de alguna manera yo entendería que desde su cartera de Estado, pues, coordinan algunos de estos temas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al estar, pues, inmersos en trabajos del Estado. Ellos tienen problemas terribles porque precisamente no pueden replantear deudas que tienen con el IES, lo que tiene que ver sobre todo con préstamos hipotecarios. ¿Qué nos podría decir con respecto a esto? Porque es muy preocupante. Dicen, no tenemos respuesta porque nos envían a plataformas digitales en las cuales no hallamos precisamente las respuestas que necesitamos. Alberto, yo creo que aquí hay que dirigirle las preguntas a la institución que puede dar una respuesta, porque este es un tema muy específico del IES y del Banco del IES. Recordemos que el IES es una institución autónoma, no es parte del Ejecutivo. Entiendo también que el IES estará haciendo esfuerzos grandes en este momento para tratar de equilibrar, por un lado, una gran salida que tuvo de afiliados y por lo tanto de contribuciones que le permitirían tomar decisiones de manera más rápida, y por otro lado, los derechos que tienen los ciudadanos. Por lo tanto, no conozco los detalles sobre cómo está avanzando la operación del IES. Sin embargo, sí puedo decir esto. Creo que es sumamente importante que los ecuatorianos tengamos una conversación muy profunda acerca de la seguridad social hacia el futuro. La seguridad social tiene que garantizar, sostenibilidad para que los derechos de los afiliados estén permanentemente cubiertos, ¿no es cierto?, por ella.
En segundo lugar, creo que la seguridad social tiene que plantearse nuevos mecanismos o nuevos incentivos para llamar a más personas que están en este momento en la informalidad y ampliar la base de afiliados, no solamente por un tema de sostenibilidad, sino sobre todo por un tema de protección a esos ecuatorianos que en este momento, como decía, están en la informalidad. Es del 48% del país, es un número muy grande de ecuatorianos y es una de las prioridades. Y la otra cosa que tiene que generar la seguridad social es que esos ahorros de los ecuatorianos depositados ahí ayuden permanentemente a generar oportunidades de trabajo, de emprendimientos, etcétera. Por lo tanto, esa conversación acerca de la seguridad social es importantísimo. Nosotros hemos creído que dentro de los 3 ejes de discusión de reformas estructurales que tiene que tener la ciudadanía, uno, que corresponde a mejores mecanismos de protección de derechos, tiene que tener este elemento sin duda dentro de la mesa de conversaciones. Correcto. Sí, entendía completamente el tema de la autonomía del IES, pero de alguna manera entendía también que había algún nivel de articulación entre entidades que, si bien no son del nivel del gobierno central, en este caso el IES, pues precisamente sí es parte de la esfera estatal. Ahora, hay otro asunto también que resulta importante en este mecanismo que ha implementado el ministerio a su cargo, ¿no? Lo que tiene que ver de cara al futuro y también pensando ya en la etapa post-pandemia, cómo se va a manejar el mercado laboral. Imagínese usted que hace un momento decíamos un caso específico, ¿no? Un migrante ecuatoriano que se endeuda con $30,000, sale por ir a buscar el sueño americano y muere en la frontera. Entonces nosotros comentábamos acá, vean ustedes cómo precisamente un capital, $30,000, se lo puede considerar como un aspecto importante que incluso hasta puede generar unas fuentes de empleo aquí mismo, ¿no? En un negocio pequeño, pero a veces no hay las condiciones adecuadas. Me imagino que usted, como titular del ministerio, pues, y en medio de toda esta discusión del análisis y de los planteamientos que se están haciendo, pues ha pensado en aquello, porque a veces, ¿qué es lo que ocurre acá, no? El trabajador piensa en el interés del trabajador, el empresario no suyo, y desde el Estado también con la visión de recaudación de impuestos a veces, o la implementación de las políticas públicas respectivas, pero como que no hay esa articulación que se requiere. Básicamente, ¿qué le puede contar a los ecuatorianos en lo que tiene que ver con esta propuesta? Vuelvo y repito, pensando ya incluso en el año próximo y en la etapa post-pandemia, ministro. Por eso hemos creído que la conversación alrededor de las reformas estructurales tiene que ser mucho más amplia que la conversación tradicional. Cámaras como gremios tradicionales de empleadores y los sindicatos como gremios tradicionales de trabajadores tienen que estar sentados en la mesa. También tienen que estar los desempleados, los informales, las mujeres que aún tienen brechas grandes en relación a ingresos, a horas trabajadas y oportunidades con los hombres, los jóvenes que tienen dificultades para acceder al mercado laboral. Y entre todos tenemos que ir corrigiendo varios problemas estructurales que tiene el país. Los ecuatorianos son, por naturaleza, muy trabajadores, son una mano de obra muy apreciada afuera. Y por lo tanto, lo único que tenemos que darles son oportunidades y herramientas. Oportunidades generando certezas alrededor de las relaciones laborales, generando relaciones justas, donde ambas partes se beneficien de la misma manera el momento que entran en la relación laboral. Y por otro lado, herramientas sobre todo alrededor de capacitación y de distintas habilidades que pueden irse desarrollando para enfrentar un mundo distinto al mundo que conocíamos hace pocos meses. Si es que logramos estas dos cosas, más oportunidades y más herramientas, con seguridad, uno, los emprendimientos crecerán. Pensemos en una gran cantidad de jóvenes que en este momento o han salido de la universidad o han salido del colegio con buenas ideas y que lo que necesitan es tener ese acceso tanto a financiamiento como a alternativas para ir emprendiendo alrededor de proyectos. Y por otro lado, aquellos jóvenes o aquellas personas que necesitan esa herramienta adicional que les va a permitir acceder a trabajos mejor remunerados o a sectores donde muchas veces inclusive faltan ecuatorianos que estén formados con ciertas habilidades específicas. Pensemos en ciertas carreras técnicas, pensemos en algunas habilidades específicas, por ejemplo, alrededor del manejo de maquinaria pesada. Hay muchísimas opciones. Por lo tanto, hacia allá tenemos que trabajar como ministerio, porque no solamente
Debemos tener un rol regulador. Tenemos también que tener un rol articulador entre distintas políticas públicas, y creo que a lo que hacías mención es sumamente importante. ¿Cómo vamos a lograr que varias de estas políticas se articulen? Por ejemplo, políticas productivas para ir abriendo mercados, generando estas alternativas de comercialización de productos, políticas crediticias y financieras, etc. Ministro Andrés Isch, ministro de Trabajo, ¿cuándo terminamos con esta, voy a decir, cantaleta? De repente se presenta en que los jóvenes, por no tener experiencia, no acceden a un trabajo. Le dicen mínimo 10 años de experiencia o menos. Estoy exagerando de repente la nota, pero ¿qué pasa con las personas que tienen 40, 45 años, que ya no pueden conseguir trabajo fácilmente? En los Estados Unidos tengo familia que tiene 40 años, pero con una tranquilidad tremenda son recibidos en los trabajos, pero aquí como que se va mermando aquello, Andrés. ¿Qué es lo que vemos en las cifras, William? La primera es que los jóvenes efectivamente tienen mucha más dificultad para acceder al mercado formal de trabajo. ¿Por qué es importante corregir esto? Porque si es que no se lo hace a tiempo, muchos de esos jóvenes se quedarán permanentemente en la informalidad. Como decía, el 48% de los ecuatorianos están allí y por lo tanto es un problema sumamente grave. Y ese joven en 10 o 15 años será ya un adulto, ¿no es cierto? Claro, pero que seguirá en el mercado informal y por lo tanto será mucho más difícil moverle de ahí hacia la formalidad. Y lo que vemos es que el bloque intermedio de edad, a partir de los 30 años hasta los 50 años aproximadamente, es el bloque que más facilidades tiene para conseguir trabajo dentro de todas las dificultades que estamos viviendo. Sin embargo, allí también hace falta el darles alternativas, no tanto para enrolarse en un puesto de trabajo, sino sobre todo para mejorar, para tener alternativas de movilidad que les den mejores condiciones para los años por venir. Y después tenemos un problema serio también hacia el final de la edad de los ciudadanos, porque sobre todo cerca de la edad de jubilación nuevamente nos encontramos con muy pocas oportunidades. Ahí otra vez es un problema de herramientas, es decir, cómo esas personas que tienen muchísima experiencia, que tienen todavía muchos años por darle al país, pueden tener las nuevas habilidades desarrolladas para, por ejemplo, emprender en negocios propios. Vemos que el mundo además está girando de una manera muy rápida a generar oportunidades de trabajo en lo que se denomina la economía plateada, es decir, la economía alrededor de las personas que están en años de jubilación, por varias cosas. Uno, porque, por ejemplo, las actividades de cuidado, donde este grupo tienen muchísimas habilidades y al mismo tiempo muchas necesidades, son actividades que no pueden ser reemplazadas por la tecnificación de ciertos sectores, como puede pasar, por ejemplo, en manufacturas. Por lo tanto, hay una serie de políticas que se tienen que seguir profundizando para dar a estos grupos, cada uno con su característica única, distintos caminos para que tengan mejores condiciones de trabajo. Saludable vuestra intervención, Andrés, ministro de Trabajo, Andrés Isch. Seguiremos en este diálogo para ir conociendo más de lo que se hace dentro del ministerio y de los correctivos también que tomen, y de lo que se logre también vía consenso realizarlo. Gracias, Andrés, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. 8 de la mañana con 30 minutos.